El día que Jake Paul humilló a la leyenda de MMA Anderson Spider Silva en el boxeo fue impresionante. Este duelo histórico ocurrió el 29 de octubre de 2022 en los Estados Unidos, con Anderson Silva y Jake Paul protagonizando uno de los combates de boxeo más esperados del año con 8 rounds. Del lado derecho del ringue está Jake Paul, un fenómeno de las redes sociales que ahora noquea a adversarios en el boxeo. Con una racha de victorias que muchos no esperaban, Jake ahora busca una legitimidad indiscutible enfrentando a adversarios renombrados. Vistiendo su icónico short negro y blanco, ya acumuló 5 victorias impresionantes, 4 de ellas por nocaut, sin sufrir derrotas ni empates. Con 25 años y lleno de vitalidad, destaca con una altura de 1,83 m, un alcance impresionante de 1,88 m y un peso de 84,5 kg. Aunque con el historial de Anderson Silva, Jake se convirtió en el favorito de los apostadores ansiosos por adrenalina debido a su rendimiento en peleas anteriores y la intensidad de su entrenamiento. Del otro lado tenemos a Anderson Silva, el Spider, ex campeón de peso medio del UFC, considerado uno de los mayores luchadores de MMA de todos los tiempos. Después de una brillante carrera en el UFC, Silva migró al boxeo, demostrando que su habilidad técnica y experiencia son transferibles y aún efectivas. Este maestro de las artes marciales acumuló 34 victorias aplastantes, incluyendo 23 knockouts que marcaron la historia del UFC. Ahora, en el mundo del boxeo, entra al ringue vistiendo su short negro y dorado, ostentando 3 victorias impactantes, 2 de ellas conseguidas por nocaut. Este veterano de 47 años de pura resiliencia tiene una altura de 1,88 m, un peso de 84 kilos y un alcance avasallador de 1,98 m, lo que le da una gran ventaja de 10 centímetros contra su adversario. Antes de este combate, cada uno de los luchadores enfrentó a oponentes respetados. Jake Paul, por ejemplo, enfrentó a figuras como Nate Robinson y Tyron Woodley, mostrando una mejora constante en sus habilidades de boxeo. Ya Anderson Silva, después de dejar el octógono, encaró y venció a Julio César Chávez Jr. y Tito Ortiz, en una exhibición de técnica refinada y adaptación impresionante al boxeo. ¡Hey, peleador! Antes de seguir viendo el vídeo, suscríbete al canal para no llevar un knockout. El periodo previo a la lucha estuvo marcado por una intensa guerra psicológica, especialmente de parte de Jake Paul, quien no escatimó en palabras para intentar desestabilizar al veterano Silva. I'm gonna treat him like a dickhead and beat his fucking ass. You have to be a killer, or you will be killed. Interrogado sobre sus declaraciones, Jake reafirmó, dejando claro que no tendría piedad. Anderson respondió al intento de intimidación de Jake con firmeza. No, definitely not. Definitely not. No. Jake insistió. Cuando Anderson fue cuestionado sobre su pelea contra Jake Paul, declaró que, a pesar de la diferencia de edad, se ve como un superhéroe, decidido a probar su valor en el ringue. It's crazy because everybody asks me the same. You sure you go do that? He's beating a lot of guys in UFC. You think? Yeah, I say yes. I think I'm ready for that. You know, he's younger than me, but I'm a superhero. En la conferencia de prensa, la tensión aumentó cuando Jake Paul lanzó una apuesta audaz. Hey, wait. Let's go! Stop, come on. I was gonna say if you beat me, I'll get a spider tattoo. Pero Silva no estaba para juegos y respondió prontamente. No, stop. But Let me tell you. No. Sin embargo, Anderson dejó claro su aversión a los tatuajes. I hate tattoos, bro. I know. I hate it. Okay. I don't have tattoo. You don't need to put in the spy tattoo. I know you're my fan. Don't worry. Wait. Let's go. Stop. Come on. En la noche de la pelea, Jake entró con confianza, mientras que Silva entró con la calma de quien ya enfrentó a gigantes. Después de que el juez dio las instrucciones, los luchadores se saludaron y comenzó la pelea.
Primer round. Desde el inicio del combate, la tensión en el aire era evidente. Jake Paul entró al ringue con una combinación de juventud y agresividad, lanzando una serie de golpes potentes. Su determinación estaba clara en cada movimiento, y después de una rápida secuencia de puños, un gancho de derecha acertó su objetivo con fuerza. Anderson Silva, conocido por su vasta experiencia y habilidad, no se quedó atrás. Él respondió con un gancho de izquierda preciso, esquivando hábilmente los ataques de Jake y estudiando cada movimiento de su adversario. Anderson absorbía algunos golpes, pero emergía casi ileso, demostrando su capacidad para manejar la presión. El primer round terminó con una ligera ventaja para Jake Paul, que marcó 10-9, dejando claro que la pelea sería más reñida de lo esperado. Segundo round. Ya en el segundo round, Anderson Silva asumió el control absoluto, dominando el centro del ringue con una presencia imponente. Él rápidamente acorraló a Jake Paul en las cuerdas, lanzando una serie de ganchos poderosos y mostrando una agresividad implacable. Incluso cuando algunos golpes no acertaban de lleno, la determinación de Silva era evidente en cada movimiento. Jake, a su vez, adoptó una postura más defensiva, tratando de encontrar un espacio para dar un contragolpe a Silva. Silva no solo brilló con su técnica, sino que también provocó a su adversario con burlas, manteniendo la guardia baja y riéndose de los esfuerzos de Jake, claramente jugando con la psicología del joven luchador. Cada provocación parecía calculada para desestabilizar a Jake y ganar ventaja mental. El round terminó con una clara ventaja para Spider, que consiguió marcar 10-9, empatando la pelea y prometiendo una disputa reñida. Tercer round. El tercer round comenzó con un aumento significativo en la intensidad de la pelea, reflejando la creciente presión sobre los luchadores. Anderson Silva mantuvo un alto volumen de golpes, demostrando su resistencia y técnica depurada. La intensidad de la pelea escaló y Jake Paul, sintiendo el peso de la ofensiva de Silva, respondió con aún más agresividad. En un momento decisivo, Jake logró conectar un gancho potente que hizo sangrar la nariz de Silva, marcando un punto crucial en la pelea. A continuación, la batalla comenzó a ponerse aún más reñida, con ambos luchadores intercambiando golpes ferozmente. Cuando el tercer round llegó a su fin, Jake logró marcar 10-9 en el marcador, dejando claro que la pelea estaba lejos de ser decidida. Cuarto round. Al inicio del cuarto round, Jake Paul entró aún más motivado, lanzando una serie de golpes. Aunque algunos de esos golpes erraron el blanco, logró marcar puntos importantes. Anderson Silva, sin embargo, no se dejó intimidar y aprovechó cada apertura que Jake dejaba para contraatacar. En un momento particularmente intenso, Anderson desató una serie de ganchos que dejaron a Jake aliviado por el sonido del gong que terminaba el round. Aunque Anderson reaccionó con fuerza, Jake mantuvo su ventaja y terminó el cuarto round liderando por 10-9, ampliando así su ventaja en la puntuación total de la pelea. Quinto round. Cuando el quinto round comenzó, ambos luchadores comenzaron a mostrar signos visibles de fatiga, pero la intensidad de la pelea se mantuvo alta. Jake Paul inició el round con una agresividad renovada, tratando de imponer su ritmo desde el inicio. Sin embargo, fue Anderson Silva quien rápidamente tomó la iniciativa, exhibiendo una defensa sólida y contraataques estratégicos que mantuvieron a Jake en alerta constante. Anderson dominó la mayor parte del round, moviéndose con precisión y aprovechando cada apertura dejada por Jake. Cada golpe de Anderson parecía calculado para maximizar el impacto, y su experiencia se hizo evidente a medida que controlaba el ritmo de la pelea. El round terminó con una clara ventaja para Anderson Silva, que consiguió marcar 10-9 en el marcador. Con esa puntuación quedó solo un punto atrás de Jake Paul, destacando que la disputa estaba lejos de ser decidida y prometiendo una pelea reñida y emocionante hasta el final. Sexto round. En el sexto round, la energía en la arena alcanzó un nuevo pico, con el público enloqueciendo mientras Jake Paul lanzaba una serie de combinaciones potentes y rápidas. Cada golpe fue lanzado con fuerza y determinación, tratando de dominar a Anderson Silva desde el inicio. Sin embargo, Anderson, con su vasta experiencia y técnica refinada, esquivaba hábilmente los ataques de Jake y respondía con sus propios golpes precisos, equilibrando la disputa. Cada movimiento de Anderson demostraba su habilidad para leer y contraatacar, manteniendo la pelea emocionante e impredecible. A medida que avanzaba el round, el intercambio de golpes entre los dos luchadores mantenía la tensión alta. Anderson mostró una increíble capacidad de resistencia,
pero al final del round fue Jake quien se llevó la mejor parte. El sexto round terminó con una ligera ventaja para Jake Paul, que consiguió marcar 10-9 en el marcador. Con esa puntuación, Jake abrió una ventaja de 2 puntos, dejando la pelea aún más emocionante y poniendo presión sobre Anderson Silva para recuperar en los próximos rounds. Séptimo round. Con la tensión en su punto máximo, el séptimo round comenzó con Jake Paul yendo a por todas contra Anderson. Decidido a mantener su ventaja, lanzó una serie de golpes feroces tratando de dominar a Anderson Silva. Sin embargo, Anderson, mostrando su increíble resistencia y habilidad, no se quedó atrás. Consiguió atrapar a Jake en las cuerdas, respondiendo con una secuencia de directos y ganchos poderosos que levantaron a la multitud. En un momento crítico, Jake lanzó un gancho certero al abdomen de Anderson, un golpe que habría derribado a muchos otros luchadores. Anderson, sin embargo, demostró por qué es considerado una leyenda viva, permaneciendo firme y continuando luchando con determinación y coraje. El round terminó con una ligera ventaja para Jake Paul, que consiguió marcar 10-9 en el marcador. Con esa puntuación, Jake aumentó su ventaja a 3 puntos, dejando claro que estaba decidido a salir victorioso. En este momento de la pelea, Anderson Silva ya no tenía posibilidades de ganar por puntos, quedando solo la posibilidad de ganar a Jake Paul por nocaut. Octavo round. En el octavo round, Anderson Silva tenía que ir a por todas para ganar la pelea. Sin embargo, Jake también estaba sediento por la victoria y también estaba dando todo de sí. El público asistía en suspenso mientras Jake Paul y Anderson Silva intercambiaban golpes pesados, cada uno mostrando una fuerza y resistencia impresionantes. Anderson, en varios momentos, consiguió atrapar a Jake en las cuerdas, lanzando una serie de puñetazos poderosos que levantaron a la multitud y demostraron su experiencia y técnica. Sin embargo, en un momento crítico, Jake Paul consiguió un knockdown decisivo, derribando a Anderson con un golpe preciso. El arena quedó en silencio por un momento, pero el veterano Anderson Silva, mostrando su increíble determinación y espíritu de lucha, se levantó rápidamente, listo para continuar hasta el último segundo. La pelea se cerró con una amplia ventaja para Jake Paul, que tras el knockdown no quedaron dudas de que había ganado ese round, pero esta vez con una puntuación aún mayor de 10-8 en el marcador. Con esa puntuación, Jake consolidó su liderazgo con una ventaja de 5 puntos, dejando claro que su determinación y habilidad le habían otorgado la victoria por decisión unánime en esta batalla épica. Después del anuncio, Anderson aplaudió a Jake y lo abrazó, reconociendo el espíritu deportivo y la pasión compartida por el combate. Con esta victoria, el youtuber recibió una remuneración impresionante. Se estima que Jake Paul recibió un valor fijo de $1.500.000, además del 65% de los ingresos del pay-per-view, acumulando un total de $5 millones. Ya Spider, aunque no alcanzó los mismos números, también obtuvo una cantidad significativa. Algunas fuentes especulan que él recibió una suma de $500.000, además del 35% del pay-per-view, totalizando $1.500.000. Anderson Silva parece no haber aceptado muy bien la derrota, ya que expresó interés en una revancha, creyendo en su potencial para vencerlo en una próxima oportunidad. Jake, por su parte, se mostró abierto a la idea, creando expectativa para quizás otro gran evento. ¿Te gustó ver esa treta épica? Entonces, el día que Jake Paul destruyó a Nate Diaz en el boxeo fue una pasada, brutal. Este tope emocionante ocurrió el 5 de agosto de 2023 en los Estados Unidos, con Nate Diaz y Jake Paul protagonizando uno de los combates de boxeo más esperados del año, con 10 rondas intensas. Antes de este combate, ambos peleadores ya habían enfrentado a rivales de peso. Jake Paul, por ejemplo, se enfrentó a figuras como Nate Robinson y Tyron Woodley, mostrando una mejora constante en sus habilidades de boxeo. Pura dinamita. Por su parte, Nate Diaz, en el UFC, enfrentó y venció a grandes nombres como Conor McGregor y Tony Ferguson, demostrando una técnica refinada al finalizar ambos adversarios. Estilo puro. El periodo previo al combate estuvo marcado por una intensa guerra psicológica, especialmente de parte de Jake Paul, que no escatimó en palabras para tratar de desestabilizar a Nate Diaz. El presentador lanza una pregunta a Jake, que responde de inmediato. Jake, would you say Nate is the toughest opponent you faced yet? I think he's the dumbest opponent yet. Irritado, Diaz rebate el comentario de Jake. Bring the monkey out, dog. Bring your fucking stuffed animal out. Jake soltó la sopa. I promise I'm gonna be the first person to make this man go to sleep. Unconscious Nate. Unconscious Nate. Interrogado por el público, Jake no duda y responde de forma implacable. If you run into this man away from the cameras all alone,
How does that play out in real life? I'm gonna bend him over and fuck him like a cowboy. Díaz se enfurece e inicia una serie de insultos a Paul, quien reacciona con burla. You're the fucking bad guy, and this little fuck right here needs the ass whip. And fuck your dad too. How about that? Fuck your whole shit. I'm so scared, Nate's mad. Durante el pesaje, Díaz lanza otro ataque y Jake responde a la altura. Let's don't forget, this motherfucker can't really fight. Motherfucker. Fuck you. Hey, love, I'll see you next time. See you tomorrow. I'm fucking him up, Ariel. I'm fucking him up. La noche del combate, Jake entró con confianza, pero fue abucheado, mientras Nate entró con la calma de quien ya ha enfrentado gigantes y fue ovacionado. Después de que el juez diera las instrucciones, los luchadores se saludan y comienza la pelea. Luchador, antes de seguir viendo el video, suscríbete al canal para no llevarte un knockout. Primer round. Desde el inicio del combate, la tensión en el aire era evidente y ambos luchadores empezaron a la defensiva. Jake Paul fue al ataque con un cruzado, seguido de otros golpes que quedaron en el aire. Pero no se rindió y con una combinación de juventud y agresividad, lanzó una serie de golpes potentes. Su determinación se veía clara en cada movimiento, y después de una rápida secuencia de puñetazos, logró conectar un cruzado que alcanzó su objetivo con fuerza. Nate Díaz respondió con un directo preciso, intentando esquivar hábilmente los ataques de Jake. Díaz absorbió algunos golpes, pero emergió casi ileso, demostrando su capacidad para manejar la presión. El primer round terminó con una clara ventaja para Paul, que puntuó 10-9, dejando claro que la pelea sería más reñida de lo esperado. Segundo round. En el segundo round, Nate esquivó un cruzado de Jake y logró conectar algunos cruzados y uppercuts. Persistente, Díaz encajó un directo certero en la cara de Paul. Jake rápidamente acorraló a Nate contra las cuerdas, además de conectar un directo posteriormente. Además, lanzó una serie de ganchos poderosos, mostrando una agresividad implacable. Los luchadores intercambiaron golpes intensos y acabaron en el clinch, obligando al árbitro a intervenir para separarlos. En un momento crítico, Paul conectó 3 cruzados en la cara de Díaz, tambaleando a su oponente. El round terminó con una clara ventaja para Jake, que consiguió puntuar 10-9 en el marcador. Con esa puntuación, Paul abrió una ventaja de 2 puntos, dejando la pelea aún más emocionante. Tercer round. En el tercer round, Nate intensificó el ataque, acertando 2 cruzados eficaces tras varios intentos. No satisfecho, Díaz logró conectar 2 cruzados en el abdomen y 1 en la cara de Paul. Con un ritmo agresivo, Nate lanzó una serie de puñetazos en el rostro de Jake. La pelea se calentó, con feroces intercambios de golpes entre los luchadores. Jake no se quedó atrás y encajó un uppercut, seguido de un cruzado y otro uppercut. Con la pelea en ritmo acelerado, Jake aprovechó una brecha y conectó una combinación de cruzado, directo y otro cruzado en el rostro de Díaz. La intensidad subió y Jake, con agresividad redoblada, acertó un directo en la cara y un uppercut en el abdomen de Nate. En un momento decisivo, Jake logró conectar un directo en la cara, además de un cruzado potente en Nate. Cuando el tercer round llegó a su fin, Jake consiguió marcar 10-9 en el marcador, ampliando su ventaja a 3 puntos y añadiendo aún más emoción al duelo. Cuarto round. Al inicio del cuarto round, Jake Paul entró alardeando y logró conectar un uppercut y una secuencia de cruzados y directos en la cara de Díaz. Aunque algunos de esos golpes fallaron el objetivo, consiguió 2 directos que marcaron puntos importantes. A medida que los minutos pasaban, el intercambio de golpes solo aumentaba la tensión en el ring. Nate, sin embargo, no se dejó intimidar y aprovechó cada apertura que Jake dejaba para contraatacar con una secuencia de uppercuts. En un intercambio directo, Nate encajó algunos cruzados en la cara de Paul, además de un uppercut certero. En un momento crítico, Díaz lanzó una serie de golpes, además de un directo en la cara. Casi al terminar el round, Jake acertó un uppercut certero en Nate, que devolvió con otro. El round terminó con una ventaja para Nate Díaz, que logró marcar 10-9 en el marcador. Con esa puntuación quedó 2 puntos detrás de Jake Paul, señalando que la disputa estaba lejos de decidirse y prometiendo una lucha reñida y emocionante hasta el final. Quinto round. En el quinto round, Nate Díaz adoptó una postura más defensiva, visiblemente cansado. A pesar de la fatiga, lanzó una serie de puñetazos poderosos, demostrando su habilidad. Díaz, con su vasta experiencia, encajó 2 uppercuts y un directo en Jake. Los dos intercambiaron golpes intensos, demostrando gran resistencia y fuerza.
Jake presionó constantemente a Díaz y tras algunos golpes rasantes acertó un uppercut notable. Acorralando a Díaz contra las cuerdas, Jake lanzó un uppercut potente seguido de varios directos. En un momento crítico, Jake Paul logró un knockdown decisivo, derribando a Nate Díaz con un golpe preciso. Nate, con una determinación increíble, se levantó rápidamente, firme hasta el final, y aún lanzó un cruzado fuerte. El round terminó con Jake Paul claramente adelante, marcando 10-8 en el marcador, tras un knockdown espectacular. Con esa puntuación, Paul abrió una ventaja de 4 puntos, dejando claro que estaba determinado a salir victorioso. Sexto round. En el sexto round, Jake se lanzó al ataque, acertando 2 directos con precisión. Con movimientos ágiles, Paul exploró cada oportunidad. Lanzó combinaciones poderosas y un cruzado devastador. Paul, siempre alerta, buscaba una brecha para acertar su secuencia de golpes. Los luchadores recurrían al clinch para recuperar el aliento, pero la intensidad del combate no disminuía. Nate, astuto, contraatacaba estratégicamente, esquivándose y buscando acertar golpes decisivos. Determinado a ganar, Díaz acorraló a Jake en las cuerdas y lanzó una secuencia de golpes. El round terminó con Díaz llevando ventaja, marcando 10-9 en el marcador, aunque estaba 3 puntos atrás en el marcador. La disputa estaba lejos de terminar. Séptimo round. En el séptimo round, Díaz se lanzó al ataque, buscando brechas para golpear a Paul. Nate, con increíble resistencia, intentaba conectar cruzados, esquivando y combinando golpes que tambalearon a Jake. Los luchadores intercambiaban golpes intensos, en una exhibición de fuerza y técnica. Jake, aunque presionado, aprovechaba cualquier brecha para contraatacar con una secuencia feroz de puños, acertando un cruzado devastador. Paul, no quedando atrás, conectó un uppercut a Díaz, atrapándolo contra las cuerdas. El round terminó con Jake Paul adelante, marcando 10-9 en el marcador, ampliando su ventaja a 4 puntos, aumentando la presión sobre Nate Díaz. Octavo round. Ya en el octavo round, ambos luchadores lanzaban golpes afilados que cortaban el aire. Jake, con una determinación evidente, acertó 2 uppercuts y un directo poderoso. En un momento de claridad, Paul conectó un cruzado avasallador. Hábilmente, Paul se esquivó y contraatacó con un uppercut seguido de un cruzado potente. Los dos intercambiaban puñetazos pesados, exhibiendo fuerza y resistencia notables. Con la guardia alta, Nate avanzó, conectando un cruzado y un directo. Díaz, sin dar tregua, lanzó otro uppercut fulminante. En los instantes finales, disparó una secuencia de golpes aplastantes. El round se cerró con Díaz adelante, marcando 10-9, reduciendo la diferencia a 3 puntos, manteniendo la disputa reñida e impredecible. Noveno round. Con la presión aumentando, el noveno round comenzó con Jake atacando a Nate sin piedad. Cada golpe era un azote brutal, queriendo dominar desde el inicio. Determinado, Jake lanzó un directo certero, seguido de un uppercut y un cruzado justo. A todo gas no paraba, retrocedía, pero atacaba incansablemente con una secuencia de golpes. Los luchadores, sedientos por la victoria, tuvieron varios intercambios directos. Díaz, que mantenía la guardia alta, despreciaba los golpes de Jake, insinuando que eran débiles. Nate se mantuvo firme, logró encajar un uppercut certero en Jake. Díaz, mostrando su increíble resistencia y habilidad, no se rindió y logró conectar un directo. Al final del round, los luchadores lanzaron una secuencia de golpes intensos, buscando dominar la pelea sin dar tregua. El round terminó con una clara ventaja para Paul, que logró marcar 10-9 en el marcador, aumentando su ventaja a 4 puntos. Ahora, para Díaz, solo quedaba la esperanza de un knockout para darle la vuelta al juego. Décimo round. En el décimo round era todo o nada para Nate Díaz, quien necesitaba un knockout para asegurar la victoria. Nate estaba dando todo de sí, yendo hacia adelante, presionando a Paul, quien mantenía la guardia cerrada. En un momento de la batalla, Díaz hizo un gesto y el karma le golpeó fuerte. Jake lo acertó con un uppercut y un cruzado. Furioso, Nate fue hacia adelante con una secuencia de golpes y acertó un cruzado en Jake. En un momento crítico, Díaz desafió a Jake a golpear, quien respondió con precisión, incluyendo un uppercut destacado. Díaz no alivió la presión, empujando a Paul contra las cuerdas con una serie de golpes efectivos. El intercambio de golpes se intensificó, y aún con la intervención del juez durante el clinch, la batalla continuaba reñida. Jake, manteniendo distancia, aprovechaba cada apertura para atacar, presionando a Díaz en las cuerdas con una secuencia de golpes pesados.
Paul mostró su astucia, leyendo cada movimiento y contraatacando con precisión. La lucha terminó con una amplia ventaja de Jake Paul, marcando 10-9 en el marcador, consolidando una victoria por decisión unánime con 5 puntos de ventaja, gracias a su determinación y habilidad. Al término del combate, Nate abrazó a Jake, reconociendo el espíritu deportivo y la pasión mutua por el combate. Con esta victoria, el youtuber recibió una remuneración impresionante. Se estima que Jake Paul haya recibido un valor fijo de $2 millones, además de los ingresos del pay-per-view, acumulando un total de $10 millones. Por su parte, Díaz, aunque no alcanzó las mismas cifras, también obtuvo una cantidad significativa. Algunas fuentes especulan que él haya recibido una cantidad de $500,000, además del pay-per-view, totalizando $5 millones. Al final de la lucha, Jake desafió a Díaz a una futura revancha en MMA, creando expectativa para tal vez otro gran evento. So there's the offer on the table, $10 million in MMA next fight. Is that what you want to do next? Yeah, I want $10 million PFL, that's the offer. Let's run it back in MMA. Make it fair. I won one, now it's your chance in your home territory. MMA, let's do it. Te volverás loco el día que Holyfield le dio una paliza a Mike Tyson. ¿Te quedaste curioso? Entonces solo pégate al vídeo que está reventando en tu pantalla y comprueba esa pelea legendaria.